Tenemos un trago amargo para la docencia universitaria y en especial, como decía la rectora preuniversitaria, que la última modificación atenta contra el mismo funcionamiento de la universidad. Hacía un ruido estridente que nos corría por los huesos. Y repito que nos preocupa esta última modificación porque, como bien anunciaban, no debería recaer sobre las y los trabajadores los intentos de mejorar nuestras condiciones de salud. Pero desde que se hizo efectiva, cuando fueron a cobrar los primeros días de junio, realmente la angustia que ha recorrido a ese número del 53%, pero que realmente ha sido más, ha sido brutal. Hemos estado acompañando, recopilando, escuchando a nuestros compañeros y compañeras llorar. Llorar porque su amada universidad los llevaba a pensar si tenían que renunciar o no. Esta medida que intenta reparar una obra social tiene un doble efecto. Estamos intentando mantener una obra social con aportes extraordinarios en el país, porque hay una parte de COSUM que no está mencionada, que es que no todas las obras sociales universitarias descuentan el 6% de los haberes. De hecho, nuestra misma universidad arrancó con un 3% en la resolución del 91 del 83 y pasaron más de 10 años hasta que se hizo un ajuste a un 3,5% de nuestros haberes. Y previo a la pandemia se pegó otro manotazo a nuestros salarios y se aumentó al 6% de manera transitoria para paliar la crisis, pasando entre medio con el fondo de integración del 2%, y el 0,35%, que después fue un 0,6% de fondo de discapacidad. Lo que hicieron con la última modificación fue validar una deformación de lo que son las obras sociales universitarias regladas por la ley 27.194, el que ya me la sé de memoria, que dice que la patronal tiene que aportar el 6% y los trabajadores un 3% de una jornada completa. Y nosotros hoy estamos pagando mucho, mucho más, no solo plata, pagando con salud, decidiendo si vamos a sacar a un familiar, a nuestra madre, a un hijo de la obra social, porque también modificaron el sistema de adherentes, porque modificaron la forma en que se calcula quiénes son los adherentes, y eso implica una modificación mercantilista brutal porque lo desvincula del ingreso salarial. Está ajustado a los índices de inflación y no a los índices de ingresos, de nuestros magros ingresos, de nuestros pobres ingresos, que estamos reclamando en cada paro, en cada marcha, en cada acción. Y esto ha sido a su vez con la peor de las ondas para la gente que tiene un poquito más de años. Si tenés más de 61, tenés que pagar 3 veces lo que es una base. Va a ser de poquito, decían. Va a ser en etapas. Pero dejan establecida una normativa como gestión de cosas que ustedes no van a tener que ver del todo las consecuencias a largo plazo, pero que sí ya están percibiendo las consecuencias de manera urgente. Y es por eso que les pedimos
que suspendan la aplicación de la 1625 y a su vez que habiliten un canal de diálogo para rediscutir, porque firmó una resolución de vicerrector sobre jornada completa. Y la pucha que jornada completa nos ha llevado un rato a discutir qué significa. Tenemos vigente en nuestro estatuto universitario, en la Asamblea 2, de la Ordenanza 2 de la Asamblea Universitaria, la categoría de exclusivo, tiempo completo, semi-exclusivo y simple. Y tiempo completo son 30 horas. Y ustedes me dirán, ya quedó vetusta. ¿Pero cuánto cumplen los coordinadores de gestión designados políticamente en cada institución? 30 horas. Y tranquilamente podría ser un eje de discusión, de análisis, de debate, de jornada completa. Y quizás por desconocimiento o por mal asesoramiento, establecieron 36 horas para el sector preuniversitario, que no tiene ciudadanía universitaria. Yo creo que no saben qué es tener 36 horas preuniversitarias. Y ahí le doy el beneficio de la duda, pensando que lo que han hecho no saben cuánto daña. A quien tenga 3, 6, 9, 10 horas, pagar como si tuvieras 36 es un robo. Quienes tienen cargos simples, pagar como un exclusivo es un robo. Es una brutalidad lo que se acaba de hacer, tanto en los salarios de los titulares como en los salarios de los adherentes. No puede ser tan perversa. Acá nos pidieron que votáramos a confianza. A carpeta cerrada, nos dijo el consejero González Gaviola, ¿o no? Téngannos confianza, que lo hemos pensado muy bien esto. Si lo han pensado muy bien, hay un problema en cómo lo pensaron. Porque no puede permitirse que se vulnere la condición de los ingresos como única fuente o una única forma de ajuste. Lo dijo el comunicado del COSUN, con obras sociales universitarias que pagan el 3 y 3,5, no el 6. Con obras sociales que están desfinanciadas, a diferencia de las obras sociales sindicales, que tienen el banque de los sindicatos y salen a pelear y le dicen al gobierno, che, mandame fondos para las situaciones que puedan ser catastróficas. Si no te voy a hacer flor de quilombo, porque esto pone en riesgo la salud de nuestros compañeros y compañeras. Eso que deberíamos hacer como institución, como obra social universitaria, junto con los gremios, junto con las autoridades, demandar un rescate urgente frente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la SSPU, para que revierta esta situación de abandono, esta situación de discriminación para la docencia universitaria, es urgente, y en esto nos unimos. Y dijo, con muy buen tino, que habían 24 de las 60 universidades nacionales que tenían estas modalidades. Y yo quiero rescatar en este aspecto que las obras sociales se basan en la solidaridad. Y no es solidario pedirle a los que ganan la mínima. No es solidario pedirle a los que menos ganan que más aporte. Eso es usurario. Entonces, ese concepto que puede ser bien recibido en un mundo mercantil, que le importa 3 pedos, que si tenés o no tenés, si no me pagás, te tenés que ir. Nosotros que estamos obligados a contribuir a nuestra obra social, no podemos sufrir este manotazo en el bolsillo. No podemos resistir, nos están dañando. Y acá traemos algunas propuestas, porque no se les pasó un poquito la posibilidad de hacer alguna modificación del artículo que antecede al 50. Se ensañaron con los 7.000
titulares, agentes laburantes de esta universidad y le clavaron un manotazo en particular al 50% de la docencia? Esa fue la genial idea. Se les ocurrió que hay un artículo 49 que hace un poquito de ruido, porque establece, le voy a decir como debería, un poco de mala leche. La universidad tiene que pagar por un equivalente a un cargo de ayudante de primera, semi-exclusivo, con 7 años de antigüedad. Lo que manda la ley, 6%. Vergüenza nos tiene que dar decir que vamos a pagar eso como institución universitaria, como patronal. Se olvidan que el 49 le corresponde a la patronal y que de esta no nos salvamos solos y que hay que ponerla. Y poner de los fondos mal habidos, digo yo, porque tienen que ver con dejar vacantes lugares o que queden vacantes y sobrecarguen a nuestros compañeros. Es volver a meternos las manos al bolsillo a los laburantes, porque nos están sobrecargando, porque nos están robando. Y en ese sentido vuelvo a decirles que necesitamos urgente la restitución, porque como yo sé que me dijeron, nosotros no cometimos ningún error cuando juntamos 2 haberes y mágicamente descontaron una brutalidad de impuesto a las ganancias. No cometieron ningún error, pero tomaron medidas reparatorias, aunque no hayan cometido ningún error. Hoy tampoco han cometido ningún error. Han votado a las apuradas en una sesión llamada con 48 horas de antelación y mostrando un poquito de lo que se iba a tratar, porque tengo el acta de lo que pasó ahí, donde más de un consejero y consejera pedía que se extendieran al menos 48 horas para poder analizar esta barbaridad, porque tiene puntos delicados, puntos políticos, puntos sociales. Cambiaron el artículo 22 para garantizarse que la planta política que nombran sean titulares que puedan ir a votar en sus asambleas. Y lo dejan pasar, no hay problema. Podrían ser adherentes voluntarios, podrían ser otro tipo de adherentes. No, necesitan llenar esas asambleas con los propios, con los que están subyugados al poder político de turno. Vergüenza les tendría que dar haber aprobado una transformación así. Es una aberración. Yo me voy a concentrar en recordarles que el cuadrito comparativo decía, bueno, los docentes pasan de 3,5 a 6. Así, como si nada, como si no pasara nada. Y de una jornada completa que después se resolverá. Que los jubilados, bueno, que pagaban 4, pasan a 6. Y queda clavado para jubilados y jubiladas esta situación de robo de los salarios una vez que ya han aportado toda su vida a la obra social. Y les recuerdo que nosotros no hemos logrado aún que se unifiquen los aportes que hacemos a PAMI y los aportes que hacemos a la obra social, como ocurre con OSEP, sino que nos sobrecargan con el 3% de PAMI. Una vez que nos jubilamos, tendremos PAMI, y muchos de los docentes tienen que pasar a pagar el 6% más el 10%, 10,5% de IVA de sus haberes, de sus bonos de sueldos, de sus jubilaciones, para poder mantenerlo. Pero, oh sorpresa, se van a encontrar que sus adherentes, que en algún momento fueron sus compañeros de vida, quizás jóvenes, entran en la categoría de más de 60, la pucha, y van a pagar tres veces la base que se le cante al directorio del DAMSU actualizar en función de las necesidades y en función de lo que está pasando con los ingresos y egresos. Y acá aprendí mucho de la última sesión que se trató esto sobre un aspecto financiero y un económico.
nos están haciendo mierda con la justificación financiera y la verdad que la economía nos lleva al colapso, porque la economía de esta universidad no se restringe a nuestra obra social. La economía de esta universidad es que podamos seguir teniendo docentes en las aulas, es que podamos tener reemplazos, es que podamos tener una educación de calidad con salarios dignos. Los trabajadores, ya que no les gusta, se jode. Universidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode. Universidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode. Están jugando con la psiquis de los docentes, están jugando con nuestra salud mental, con la salud de nuestras familias. Los docentes denuncian porque no pueden tener esos sueldos que son 0. Y un link de pago. Los compañeros y compañeras están denunciando que los docentes están recibiendo un descuento, sobre todo en una parte importante de la planta que arranca con el 24% de sus salarios. Si tenés una simple, tenés que pagar como un exclusivo. Eso es multiplicar por 6. Es como si tuvieras el salario del exclusivo y de ahí calculan el 6%. Perversidad. Mi salario no es el mismo que el de un exclusivo. Y acá viene la culpa colectiva de esta institución y de la política para la universidad, de desmembramiento de los cargos exclusivos que venimos denunciando sistemáticamente y que hoy nos explota en la jeta. No puede ser que vengamos sosteniendo una política de reducir, desmembrar, redistribuir los cargos exclusivos para hacer 3, 4, 5, hasta 7 cargos simples a partir de un titular exclusivo y no pensar que va a tener impacto en una obra social. La gente no vive en una burbuja, vive con familias, vive con situaciones de vida y lo que planteamos es una brutalidad porque en algunos casos llega hasta un 72% de los salarios el descuento. Es realmente vergonzante la modificación que han hecho y si la hicieron a sabiendas es peor. Por último, quiero solicitar que se convoque de manera urgente a una instancia de negociación paritaria local porque estas modificaciones nos tocan el salario y como representantes gremiales tenemos la obligación de exigir que no se toquen nuestros salarios si no se ha mediado una instancia de diálogo, de discusión y no tiene apoyo. El directorio puede presentar un proyecto, pero no lo va a poder aprobar en una asamblea extraordinaria del DAMSU. El directorio puede presentar lo que quiera, pero como gremio no vamos a tolerar ni vamos a autorizar que nos sigan metiendo la mano al bolsillo, así que exigimos el cese, la suspensión y el reintegro urgente de los haberes que han sido retenidos y la devolución de los deberes que nos están debiendo. Muchas gracias.